En los próximos 15 minutos voy a intentar hablarles un poco de nuestra siguiente clase, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo hago para que en la próxima clase tengamos dudas y podamos ver en algunas situaciones un poco más puntuales, algunos puntos que deberemos tener mucho más fijos en la fisiopatología de EPOC. Como la definición es muy importante en este tipo de patologías obstructivas, entonces es importante que veamos que, por definición, una obstrucción es la limitación progresiva de este flujo de aire a nivel pulmonar, obviamente, y que es causada por la inflamación de esta misma vía aérea respiratoria y también, además, del parénquima pulmonar. Como van viendo, esta definición ha cambiado un poquito al respecto del asma y que no es completamente reversible, es decir, prácticamente nos están diciendo en esta definición de EPOC, que no ha cambiado de la definición 2022, que prácticamente la limitación del flujo de aire no va a ser reversible, es algo que no se cura, es algo que puede llegar a tener un poco de control, pero no va a tener una curación. La EPOC comprende actualmente estas enfermedades: bronquitis crónica, enfisema, incluso la enfermedad de pequeña vía aérea y el asma bronquial. Anteriormente, cuando yo estudiaba medicina, incluía todas las demás que ustedes ven aquí: bronquiectasias, mucoviscidosis, síndrome de Riley y poliarteritis nodosa. Afortunadamente, actualmente, pues ya solo nos quedamos con bronquitis crónica y enfisema. Enfermedad de pequeña vía aérea, esta ya se está quedando fuera de la definición. Y asma bronquial, van a ver ustedes que neumólogos ya lo están nuevamente integrando dentro de este POC. Yo en las clases de fisiopatología se las he dividido para que no tengan ningún problema y dividamos finalmente qué es asma y qué es EPOC como tal. Los factores que se asocian a este tipo de bronquitis crónica siempre tienen que ver con, al contrario del asma, que tiene que ver con algún tipo de alergia, algún tipo de condición tópica o atópica. En este caso hablamos de tabaquismo, contaminación ambiental, ocupación por algún tipo de polvos de madera, de asbesto, en fin, al igual que también infecciones, factores genéticos y también muchas veces tiene que ver el clima. Una definición clásica que ustedes pueden encontrar en el Harrison es esto acerca de EPOC: la obstrucción crónica del flujo de aire determinada por medio de una espirometría, que es un estudio que después hablaremos, que por lo general ocurre cuando hay exposición ambiental nociva, en este caso es el tabaco, y es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, y para el 2020, que ya pasó, se estimaba que iba a ser la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, aunque el COVID tuvo aquí un poquito de influjo, ¿verdad? La EPOC, como ven en esta imagen, tiene dos vertientes: una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica se define como tal como un proceso clínico en el cual va a haber realmente mucha producción de moco con obstrucción de la vía aérea consecutiva a la producción de moco increíble que puede llegar a haber, y obviamente una tos de tipo productiva, porque la fisiopatología de ese tipo de irritación por tabaco da como causa esta producción de moco y por lo tanto la producción de la vía aérea, y el cuerpo lo que va a intentar hacer es eliminar esta cantidad de moco, y por lo tanto tenemos un paciente que va a estar tosiendo constantemente. Por el otro lado, ven ustedes aquí el enfisema pulmonar. Es diferente. En el enfisema pulmonar hablamos de una destrucción del tabique pulmonar o del parénquima pulmonar como tal, con alargamiento del espacio derivado a la destrucción del parénquima pulmonar, también derivado de la acción sobre todo de neutrófilos, diferente célula a la que ustedes escucharon cuando hablábamos de asma. En este caso, el neutrófilo y el macrófago son los que tienen que ver mucho involucro en la fisiopatología de EPOC. Aquí vemos la fisiopatogenia como tal de este enfisema como tal, y también de EPOC, de bronquitis crónica. Ven ustedes acá como el humo del cigarrillo, junto con una susceptibilidad genética, va a generar entonces el involucro de 4 células efectoras. Ustedes pueden ver aquí tanto a macrófagos, tanto neutrófilos, como células epiteliales, tanto como también linfocitos. Todas estas células van a tener involucro, y también tenemos algunas vías biológicas que van a estar aquí involucradas dependiendo del tipo de célula que vayamos a hablar, junto con algunas moléculas clave y un resultado biopatológico. En este caso hablamos entonces que el macrófago es de las primeras células que van a responder a la presencia del humo de tabaco en el contexto de una susceptibilidad genética,
y reaccionan de una forma en la cual pues van a producir muchísima proteasas y van a tener un sistema de antiproteasas un poquito disminuido. Ahí es donde viene la susceptibilidad genética. No todo el mundo por fumar llega a tener EPOC, pero el paciente que tiene EPOC es porque tiene un sistema antiproteasas muy disminuido, y en este caso hablamos de que puede haber un incremento en la elastasa de neutrófilo pues importante, al igual que de metaloproteinasas, pero una disminución, por ejemplo, en alfa-1 antitrypsina, que es el sistema antiproteasas. Esto finalmente da como un resultado biopatológico pues la destrucción del parénquima o de la matriz extracelular, y entonces de esta forma, si encontramos destrucción del parénquima pulmonar o de la matriz extracelular, hablamos de enfisema. Por otro lado, ven ustedes aquí que los neutrófilos tienen también una alteración entre el sistema oxidante y antioxidante. En este caso vemos que responden mucho con sistemas oxidantes y el sistema antioxidante siempre está disminuido. Pues por eso es que hay un contexto pues genético, y en este caso ven ustedes aquí una serie de sustancias que son finalmente oxidantes y antioxidantes, en las cuales hay un desequilibrio, en la cual tenemos un proceso de inflamación crónica. Y la inflamación crónica entonces dará esta producción de moco, y por lo tanto hablamos de un contexto de bronquitis crónica, un paciente que va a estar tosiendo constantemente una gran cantidad de moco. Por el otro lado, ustedes ven que las células epiteliales de este lado también se llegan a ser activadas tanto por el humo del tabaco como esta susceptibilidad genética, y lo que generan mediante vía de las ceramidas y esta vía de RTP801 van a generar pues muerte celular por apoptosis. Y entonces esto también coadyuva al hecho de que el paciente pueda llegar a tener destrucción del parénquima pulmonar. Por otro lado, ven ustedes acá cómo es que los linfocitos deberían de pues promover una reparación adecuada de este parénquima pulmonar, pero no lo hacen. Entonces, derivado a que existe una disminución en la elastina y un incremento y una disminución también en este sentido de TGF beta, pues tenemos un proceso de reparación ineficaz, y por lo tanto entonces el proceso no es completamente reversible, como dice la definición. Entonces aquí ustedes ven los diferentes puntos fisiopatológicos de la enfermedad, y en este contexto entonces también pues encontramos varias hipótesis. La hipótesis entonces de la elastasa antielastasa, en la cual pues fue propuesta en 1960, en la cual dijeron que habían ciertas disfunciones en algunos factores de transcripción, tanto como también en algunos sistemas antioxidantes, que generaban entonces esta hiperplasia de las células mucosas con generación de moco importante, fibrosis y también destrucción extensa de este tejido, provocando entonces un patrón mixto, tanto bronquítico como enfisematoso. Finalmente esto causaba la muerte celular, y esta muerte celular pues lo importante de esto era que no hubiera una reparación eficaz por los linfocitos, y esto era derivado de que el tabaco, ven ustedes aquí, inhibe la captación de células apoptóticas por macrófagos, limitando entonces la reparación de estas vías aéreas. Entonces, como ven, el tabaco tiene mucho que ver con este tipo de enfermedad. Por otro lado, hay una hipótesis entre sustancias oxidantes y antioxidantes. Ustedes pueden ver de este lado cómo entonces tenemos en este caso una inactivación de una histona desacetilasa que va a activar un macrófago, y que esto va a provocar una cromatina acetilalaxa que finalmente expone un factor nuclear kappa beta, y esto transcribe también de otra forma sustancias como estas que pues ven ustedes aquí, metaloproteinasas, serinproteasa de neutrófilo, interleucinas 8, TNF-alfa. Todo esto va a provocar también irritación y destrucción, por lo tanto nuevamente hiperplasia del moco, de células, producción de moco, fibrosis y también destrucción extensa de tejido pulmonar. Lo mismo ocurre si esto pues si se llegara a ver con involucro de interferón 10 o de algunas quimiosinas citoleucocitarias número 7. Finalmente ven ustedes como estos reactantes de oxígeno que pues tenemos aquí, por ejemplo, pues el oxígeno como tal, hidróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, peróxido nitrito, todas estas sustancias van a generar entonces disminución en los sistemas antiproteasas que deberían de pues ayudarnos a no tener EPOC, pero en este caso vean cómo entonces cómo es que hay una inhibición de esta alfa-1 antitrypsina y también de esta secreción de un inhibidor de leucoproteasa. Estas mismas sustancias pueden llegar a generar entonces también el incremento en la secreción de moco, tanto como también la respuesta inflamatoria va a provocar una fuga de plasma, y esto por otro lado también genera producción de isoprostanos,
broncoconstricción y la activación de un factor nuclear kappa beta que puede activar al factor de núcleos tumoral alfa, interleucina 8, y esto mayor reclutamiento de neutrófilos con el mayor daño y por lo tanto la mayor producción de moco, irritación por inflamación y también en un momento dado destrucción del parénquima pulmonar. El cigarro, ven ustedes de este lado cómo es que también, y algunos otros irritantes, porque no solamente es por tabaco, sino todos los irritantes que tiene el tabaco, que son un montón de sustancias, van entonces sobre células epiteliales en un momento dado y también pueden activar ciertos macrófagos alveolares, y estas dos cosas van a producir entonces la activación de factores quimiotácticos de neutrófilo, al igual que interleucina 8, leucotrieno B4, y por otra parte van a reclutar neutrófilos, al igual que las células epiteliales van a reclutar linfocitos CD8. Estos por su parte van a producir entonces proteasas que van a destruir a tejido pulmonar, y al destruir tejido pulmonar el cuerpo responde pues hipersecretando moco, intentando reparar de forma ineficaz lo que se está destruyendo, provocando el patrón clásico de bronquitis crónica. Pero por otro lado, los linfocitos y la reparación ineficaz van a producir entonces una destrucción de la pared alveolar con el propuesto cuadro clínico de un enfisema. El enfisema y la bronquitis crónica, clásicamente por teoría nosotros la dividimos en la escuela, pero en la vida real siempre existe un particular combinación entre pues enfisema y bronquitis. Entonces no crean que van a encontrar cuadros puros, van a encontrar cuadros combinados de pues bronquitis, enfisema, y hablaremos en la clase cómo es que incluso puede haber algo llamado bronquitis que tenga un tipo de asma, bronquitis asmatiforme. Esto lo veremos más en clase. Como ven ustedes en esta imagen, entonces tenemos un incremento o este tipo de enfermedad, la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces es derivada de un incremento en sustancias que van a producir pues destrucción, como las tasas de neutrófilo, las proteinasas 3, las catepsinas, las metaloproteinasas, sobre todo la 12, pero aquí ven ustedes también la 1, 2 y 9 y algunas otras sustancias, pero también una disminución, que esto por eso es contexto genético, de un sistema que va a inhibir este sistema de destrucción. En este caso hablamos de alteraciones en la alfa-1 antitripsina, también alteraciones en el inhibidor de la leucoproteasa secretora, la elafina, y también en la inhibidores tisulares de las metaproteinasas de matriz. Como ven ustedes, entonces hay un involucro muy importante de estas sustancias que destruyen contra las que se supone que deberían de regular, y todo esto causado por los neutrófilos. En su libro, en el PORT, van ustedes a encontrar esta imagen en la cual dice ahí que el tabaco pues va generalmente a atraer células inflamatorias, y estas células inflamatorias pues deberían generalmente pues liberar algunas elastasas, y el sistema antitripsina debería de inhibir a este sistema de las tasas que van a destruir, pero como generalmente no hay un sistema de antitripsina suficiente, entonces tenemos destrucción de estas fibras elásticas en el pulmón y la producción de algo llamado enfisema. La destrucción o la inhibición de este sistema de las tasas por la alfa-1 antitripsina puede ser de forma, puede haber gente que no tenga de forma hereditaria alfa-1 antitripsina, entonces hay una deficiencia hereditaria, o también puede haber una disminución en la actividad de alfa-1 antitripsina, pueden existir las dos cosas. En esta imagen ustedes pueden ver pues dos cosas importantes. Una, el pulmón normal con los tabiques alveolares normales. En medio ustedes pueden ver el alveolo normalito, y del otro lado ustedes lo que van a ver es en enfermedad pulmonar obstructiva crónica pues esta hipersecreción de moco en el parénquima pulmonar, que va a causar una obstrucción luminal, y esto va a generar entonces la hipersecreción de moco, y el paciente va a estar constantemente tosiendo. Y por el otro lado ustedes pueden ver también ahí cómo es que tenemos pues la disrupción o la alteración en los tabiques alveolares, que va a provocar destrucción de grandes áreas de pulmón, provocando algo llamado enfisema pulmonar, y provocando por otro lado, ya vimos en alguna clase que esto va a provocar un síndrome de rarefacción.
Clínicamente ustedes pueden ver aquí cómo es que en la fisiopatogenia o en la patogénesis de enfisema y bronquitis es un poco diferente. En el caso del enfisema hay una respuesta inflamatoria mediada por neutrófilos, macrófagos y células TCD8 que van a liberar mediadores inflamatorios y enzimas que van a dañar el parénquima pulmonar. Hay una pérdida del retroceso elástico, una disminución de los caudales respiratorios con la captura de aire y finalmente colapso de las vías aéreas respiratorias, más sin embargo del otro lado, en la bronquitis crónica lo que vemos es un engranamiento de la glándula mucosa con hiperplasia de células caliciformes y la disfunción mucociliar que ocurre en vías respiratorias más grandes, causando entonces la producción de moco y acumulación excesiva de moco en esta luz que va a estar también reducida y que va a provocar entonces finalmente datos de dificultad respiratoria con retención de CO2. Va a haber fibrosis con hipertrofia del músculo liso y también existirá un exceso en la producción de moco y una infiltración entonces de células a nivel de vías aéreas respiratorias periféricas. Vamos a encontrar dos patrones clínicos, que esto lo veremos en clase más profundamente. En este caso, ven ustedes aquí, hay enfisema, que le van a llamar soplador rosado, y el paciente bronquítico crónico, que es un paciente que va a tener un patrón de respiración con tos y finalmente le llaman azul abotargado. Es un tipo B de bronquitis crónica, o de EPOC, así también le llegan a llamar, EPOC tipo B, y el EPOC tipo A es aquel que tiene enfisema. Recuerden que estos tipos de EPOC se llegan a combinar en ciertos porcentajes. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en su particularidad forma de enfisema, pues se puede llegar a ver, como ustedes ven acá, con grandes áreas de destrucción a nivel pulmonar, y le llamamos esto enfisema pues de tipo acinar. Ustedes ven aquí que hay dos tipos de enfisema centroacinar y enfisema panacinar. El enfisema centroacinar será sobre todo en bronquiolos respiratorios y el enfisema panacinar será prácticamente en todos los alveolos. En el caso del enfisema centracinar o centroacinar, es el más comúnmente visto en los fumadores, y cuando tenemos alguna cuestión hereditaria particular, en este caso por deficiencia de alfa-1-antitrypsina de forma hereditaria, generalmente el tipo de enfisema que vamos a observar es el panacinar. En el caso nuestro, en el paciente con EPOC por tabaco, encontraremos un enfisema centroacinar, y eso va a ser lo más clásico realmente. Aquí tenemos un paciente entonces que está soplando constantemente, es un soplador rosado, en el cual va a tener una placa de rayos X muy incrementada, muy grande, porque está reteniendo mucho oxígeno o mucho aire, porque finalmente tiene un parénquima pulmonar muy destruido. Y en este caso ustedes ven aquí el paciente con un patrón bronquítico. El patrón bronquítico pues va a tener una presencia de tos constante, y que por definición la tos debería ser 3 meses durante al menos 2 años consecutivos. Y bueno, ya hemos visto y hablar un poquito de esta hipersecreción de moco por la hipertrofia de glándulas submucosas del bronquios y la fibrosis de la pared bronquial. Aquí otra imagen de bronquitis crónica, que ustedes lo van a ver mucho más profundamente en sus clases de radiología. Y ya termino con esto, hablándoles entonces un poquito de esta fisiopatología de EPOC, en la cual habrá una obstrucción del flujo de aire, y esto lo vamos a ver en clase con una relación FEV1-FBC reducida, y la FEV1 solo en 15% de la respuesta con broncodilatadores. Hay una hiperinsuflación pulmonar, que significa atrapamiento de aire, en la cual va a haber únicamente en el volumen residual una relación del volumen residual y la capacidad vital total forzada aumentada, y hay un aplanamiento del diafragma porque hay mucho aire que se atrapa dentro del pulmón. Y el intercambio de gases, ustedes ven aquí que va a estar anormal, tanto para oxígeno como para CO2. Esto lo veremos mucho más en clase. Y bueno, en clase vamos a ver un cuadro sinóptico mucho más profundo, en el cual nos vamos a ir explicando cuál es la base fisiopatológica y clínico-biológica del EPOC, de acuerdo a lo que la Universidad de McMaster nos ofrece en este contexto. Vale, nos vemos en la próxima clase.